corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. Es para mí un honor poder estar conectado en esta hora con usted, en este estudio bíblico, en este tiempo con Dios. Y yo quiero invitarle a usted que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo número 15. Lleva como título: por sus frutos los conoceréis. La palabra del Señor dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A veces nos llevamos una falsa imagen del cristianismo y pensamos que ser cristiano es llevar un modelo de vestimenta especial o llevar una Biblia debajo del brazo o en una forma específica como hablemos. Pero eso no se basa la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio se basa mucho más allá. El Señor Jesucristo no dijo que conoceríamos a las personas por la forma como se vistieran. El Señor Jesucristo no dijo que por las palabras religiosas que usaran. El Señor Jesús fue claro y dijo: por sus frutos los conoceréis. En este tiempo estamos inundados de cualquier cantidad de religiones, doctrinas, enseñanzas pseudocristianas, pero el Señor ha hecho un énfasis claramente en su palabra. Específicamente en el Sermón de la Montaña, el Señor le dijo a sus discípulos y a una gran multitud que íbamos a conocer a las personas por sus frutos. El apóstol Pablo nombra en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas unas obras de la carne y unos frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aún el gozo, son frutos del Espíritu Santo. Así que no es la forma como tú vistas, no es la forma como camines, es la forma en la cual está tu corazón. Salomón escribió en el libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Tu esposa qué piensa de ti? ¿O tu esposo qué piensa de ti? ¿Tus hijos? Si vamos a los frutos, podríamos hablar de un personaje en la Biblia llamado Job. Job tenía un testimonio de parte de Dios. Dios tenía un concepto de Job. Cuando Satanás vino a presentarse delante de Job, el Señor dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Fijémonos que la forma como llamaba el Señor a Job era mi siervo. Y dice la palabra que el mismo Señor dijo que no hay otro como él en la tierra. El Señor se refirió a Job como un hombre temeroso de Dios, recto, íntegro, apartado del mal. 4 características son frutos que tenía Job en su vida. Ese era el concepto que tenía Dios de Job. Si vamos a la vida del Señor Jesucristo, había un testimonio también desde los cielos. Cuando Jesús fue bautizado y descendió a las aguas del río Jordán, se abrieron los cielos y la palabra de Dios dice que desde los cielos descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es el testimonio también del cielo, el testimonio de Dios, el Padre, sobre Jesús. Pero también había un testimonio de los hombres sobre Jesús. El hermano menor del Señor Jesucristo, Santiago, escribe en su carta, en el capítulo 2, la fe sin obras es fe muerta. El versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendas palabras del apóstol Santiago. Todos pueden llamarse cristianos hoy en día, pero la esencia, quiero recordarte una vez más, son los frutos. Tus frutos, lo que tú produzcas. En Juan capítulo 15, el Señor dice que nos ha puesto para que llevemos no solamente fruto, sino mucho fruto. Eso es el plan de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que tú produzcas mucho fruto, mucho amor, mucha benignidad, mucha bondad. Muchas veces me he hecho esta pregunta: Señor Jesús, ¿en dónde estarías en estos instantes si estuvieras caminando corporalmente las calles de mi nación? Y la respuesta siempre ha sido la misma. El Señor siempre me ha dicho, Duván, yo estaría con los enfermos, estaría con los presos, estaría con los desvalidos, estaría con las viudas, estaría con los huérfanos, estaría con aquellas madres que acaban de perder a sus hijos, con aquellos padres que están llorando a un hijo, a un hermano o a un familiar en un cementerio. Es el plan de Dios que tú produzcas frutos. Por sus frutos los conoceréis. No se trata de los dones, no se trata de que hables muy lindo la palabra de Dios, se trata de quién eres tú delante de Dios y delante de los hombres. ¿Quién eres tú como padre? ¿Quién eres tú como amigo? ¿Quién eres tú como hermano, como ciudadano? Esa, mi amado oyente, es la verdadera esencia del Evangelio. No es asistir a una iglesia. Eso es un mandamiento. Hebreos 10:25 dice que no te dejes de congregar. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un principio apostólico. Pero hay un principio del reino y es los frutos. Este es el tiempo donde Dios está llamando a un pueblo a producir mucho fruto. No solamente a producir fruto, sino a producir mucho fruto. Si miramos la vida de los grandes hombres de la palabra de Dios y analizamos la vida de David, analizamos la vida de Moisés, analizamos la vida de Elías, analizamos la vida de Eliseo y muchos otros más, podremos ver vidas llenas de frutos, llenas de misericordia. Cuando leemos el texto bíblico, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer frutos, producir frutos dignos de arrepentimiento. Solamente cuando nos hemos arrepentido genuinamente, tendremos la capacidad de producir frutos, pues nuestra vida será un árbol bueno. Las palabras del Señor Jesucristo dicen que un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Esa, mi amado oyente, es la verdadera esencia del Evangelio. ¿Qué fruto estamos produciendo? En tu ministerio, ¿qué fruto estás produciendo? En tu empresa, ¿qué fruto estás produciendo? Como hijo, ¿qué fruto estás produciendo? Aún en tu congregación, ¿qué fruto estás produciendo? Yo creería que alguien, antes de querer tener algún ministerio o cargo en sus congregaciones, debería preocuparse por tener fruto en su propia vida. El afán de la vida, el querer correr y aún alcanzar logros ministeriales, lleva a muchas personas a tropezarse y cometer muchos errores. En una oportunidad, una persona me decía, pastor, Dios me llamó al ministerio. El Señor me llamó y me visualizado con miles de personas predicándole. Pero yo le dije algo: ¿cómo está tu casa? Me dijo, pastor, estamos en un problema con mi esposa y mis hijos un poco rebeldes y estamos luchando, pero ahí vamos, me respondió. Le dije, ordena tu casa. Quiero recordarte que el primer llamamiento donde debes producir frutos y el primer lugar que debes pastorear se llama tu propia casa. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo número 3 en su primera carta que es bueno que alguien anhele el obispado, es una buena obra la que desea, pero dice que es necesario que el obispo sea irreprensible,
y comienza a dar una lista de características que debe tener el obispo, pero una de ellas se enfocan hacia el ámbito familiar, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los frutos que produzcas en tu familia van a determinar tal vez la conversión de toda ella. Hay personas que han llevado orando por años por su esposa, por su esposo, por sus hijos, pero no se han dado cuenta que su propia vida es un evangelio vivo y latente, el cual otros están viendo. Tal vez alguien de tu familia no ha podido o no ha querido llegar a los pies del Señor por comportamientos, actitudes o palabras que de tu propia boca han salido. Jesús es perfecto, la iglesia de Jesucristo es perfecta, pero nosotros los hombres somos imperfectos. Hay un texto bíblico en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 12, donde nos dice los que en verdad son bienaventurados. Este pasaje, Evangelio según San Lucas, capítulo 11 y versículo 27, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi amado, esos son los verdaderos bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto se llama frutos. No podemos decir yo tengo frutos, pero llevo una doble vida. No podemos decir yo tengo frutos, pero no quiero organizar mi matrimonio. Quiero seguir viviendo en unión libre. No podemos decir yo tengo frutos, pero digo mentiras, murmuro, critico, juzgo, estoy condenando todo el tiempo el pasado de alguien que fue lavado con la sangre del Cordero. No podemos decir que tenemos frutos cuando sufrimos de codicia o aún envidia hacia otras personas. No podemos decir que tenemos frutos cuando nuestra vida se basa simplemente en la contienda. ¿Cuáles son los frutos que estamos produciendo? Este es un mensaje del reino. Este es un mensaje que el Señor está haciendo a cada oyente que en este momento está escuchando este mensaje, que está escuchando este estudio bíblico, este tiempo con Dios. Bienaventurados son aquellas personas que oyen la palabra y la guardan. Jesús, en el Sermón de la Montaña, dijo que aquella persona que es prudente es la que edifica su casa sobre la roca. Pueden descender los vientos, las lluvias, los ríos y dar contra la casa, pero no cae porque está fundada sobre la roca. Pero esa persona prudente tiene una característica: oye la palabra y la guarda, la hace. Ezequiel 47 y versículo 12 dice que estaremos como plantados junto a las riberas de los ríos. Crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Mateo capítulo 13 y versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando leemos Gálatas 5, 22 y 23, habla de una gran variedad de fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero hoy no estudiaremos a fondo cada uno de esos frutos. La esencia de este mensaje es entender que tu vida es el verdadero evangelio viviente, que otros llegarán a los pies del Señor por lo que tú eres, no por lo que hables, porque es más efectivo el evangelio viviente. Es más efectivo un detalle que 1000 palabras. Es más efectivo una buena obra o una buena acción que una predicación de 1000 horas o miles de manifestaciones de los dones del Espíritu. Dios nos usa en este ministerio que nos ha entregado con muchas manifestaciones del poder de Dios: sanidades, señales, milagros, prodigios. He visto piernas crecer, he visto personas que sus ojos han sido restaurados, sordos que han oído, paralíticos que han caminado, pero eso es solamente algo temporal. Son los frutos, lo que verdaderamente va a hacer que el corazón de otros sea renovado y transformado. Acompáñenme en su Biblia al Evangelio según San Mateo capítulo 25 y quiero leer a partir del versículo número 31. El título es El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hasta el día de hoy me sigo preguntando cómo pueden haber personas que se llaman cristianas y que dicen tener frutos cuando abandonan al desvalido, cuando no son buenos esposos, cuando no son buenas madres, cuando no son buenos padres, cuando no son verdaderos hermanos. ¿Cuál es el fruto de esa persona? Si la esencia del Evangelio fuera simplemente reunirnos en una iglesia, pues cualquier lugar estaría bien. Si la esencia del Evangelio fuera levantar las manos, pues yo las podría levantar en mi casa. Si sería escuchar a un predicador, hay miles por internet. Hay muchas personas que podríamos escuchar, pero esa no es la esencia del Evangelio. Vuelvo a repetirte, y que nunca se te olvide esta enseñanza. La esencia del Evangelio son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Judas, aparentemente, era un hombre con frutos. Comía con Jesús y estaba con los otros 11 discípulos del Señor. Dormía con Jesús, caminaba con Jesús, escuchaba a Jesús. Aún vio a Jesús hacer milagros. Pero Judas no tenía frutos. Esto lo llevó a la muerte. No puedes ser como Judas, que camine con Jesús, que duerma con Jesús, que escuche a Jesús, que te congregues, pero que al final no tengas frutos. Tus palabras tienen que coordinar con tus acciones. Lo que tú enseñas, lo que tú hables y lo que tú digas del Señor, tienes que mostrarlo con tu propia vida. Ni te imaginas hasta el día de hoy cuántas personas me han dicho: pastor, yo soy bautizado o soy bautizada. No te imaginas cuántas personas me han dicho: yo fui líder, o soy esto, o soy aquello, o tengo tantos cursos de hermenéutica, homilética, griego, hebreo, arameo y toda clase de ciencias bíblicas, pero sus frutos dicen lo contrario. Es sorprendente cómo diariamente me encuentro con personas que se llaman ungidas y llamadas por el Señor, pero sin verdaderos frutos. A Dios no le sorprende cuántos estudios bíblicos tengas. A Dios no le sorprende cuánto conozcas de escatología o de historia bíblica, historia de la Reforma o la Contrarreforma. A Dios no le impacta eso. A Dios le mueve el corazón que tú tengas frutos dignos de arrepentimiento. Durante mi paso por la prueba de fe, cuando Dios me permitió ir a una cárcel, pude ver hombres de lo vil del mundo transformarse y estar rendidos a los pies de Cristo. Había un dicho en aquel lugar: no quiero ser un pecador mojado. Y eso es lo que hoy en día vemos, muchas personas que corren a bautizarse, pero ni siquiera conocen la esencia del bautizo. Muchas personas son bautizadas y ni siquiera son discipuladas o enseñadas. Es sorprendente cómo yo le pregunto a muchas personas que aún llevan en el cristianismo más de 10 años, más de una década caminando aparentemente con Dios, sin producir frutos, ni siquiera de conocimiento en la palabra de Dios. Todas las áreas de tu vida deben producir fruto. Tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida matrimonial, aún la parte cognitiva.
también debe crecer y producir fruto. Diariamente debe ser mejor. Hoy es un día en el cual debe ser mejor que ayer. Y una persona que fructifique es la que tiene que tener claro que mañana tendrá que ser mejor que hoy. Y el verdadero maestro jamás, escúchame bien, jamás tendrá que dejar de aprender. No me sorprende de muchas personas que dicen: tengo tantos cursos, tengo tantas carreras, he estudiado tanto, pero no tengo frutos. Cuando tú te presentes delante de Dios, déjame recordarte lo que dice la palabra: serás juzgado de igual manera que yo. Todos seremos juzgados por nuestras obras. ¿Cuáles frutos, cuáles obras estamos produciendo ahora en este tiempo? Hoy en día muchos cristianos parece que no entendieran que nosotros algún día seremos raptados y nos iremos con el Señor. Pero algunos, en el afán de conseguir el dinero, la fama, la fortuna, aún el éxito ministerial, se les olvida que Cristo está pronto a venir por su iglesia. Algunos solamente quieren alcanzar riquezas y acumular, como dice Isaías capítulo 5, heredad tras heredad, casa tras casa, carro tras carro, pero se les olvida su alma. ¿Y de qué le serviría al hombre si ganara el mundo entero pero perdiere su alma? Amado, este es el tiempo de producir frutos. Es un llamado que Dios está haciendo a la iglesia en el mundo entero. No es lo que tú hables y no es lo que tú conozcas, es cómo reflejas el amor del Padre a través de tu propia vida. Así que voy a orar por ti que estás escuchando este mensaje y voy a invitarte donde estés, que cierres tus ojos, pongas la mano en tu corazón y le pidas a Dios con todas tus fuerzas que a partir de hoy en tu vida se produzcan frutos. Señor, reconocemos delante de ti que tal vez no hemos producido los frutos que tú quieres, que tal vez hemos sido siervos inútiles. Te pedimos perdón. Yo sé, Señor, y reconozco ante tu presencia y ante tu altar que puedo producir muchos más frutos, porque tu palabra dice que me has puesto para que lleve mucho fruto. De tu ayuda, Señor, yo sé que lo podré lograr. Y Padre, yo te pido por cada oyente que está escuchando este tiempo con Dios, para que ellos produzcan frutos, Señor, y sean testimonio vivo y verdadero de la esencia del Evangelio. Señor, en donde la emoción quede de lado, Padre, y la verdadera esencia de ser un Evangelio, una carta leída por todos los hombres, sea la verdadera meta, Señor, de este oyente. Esa es la esencia, Padre. Yo te pido, Señor, que ahí donde está ese oyente, Señor, o esa oyente escuchando este tiempo con Dios, tú toques su vida, Padre, para que esa persona sea restaurada y levantada. No importa, Señor, la crisis o la situación que esté pasando, hoy declaro proféticamente en el nombre de Cristo Jesús que tú la levantas a producir frutos para tu reino en todas las áreas. Será el mejor esposo, será la mejor esposa, será la mejor madre, será la mejor amiga, será la mejor ciudadana y será la mejor servidora en su iglesia. Padre, declaro que aún en la iglesia donde has sembrado a esta oyente o a este oyente, ellos producirán mucho fruto para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo que cerrar con 3 consejos que no puedes olvidarte. Siempre doy estos consejos. El consejo número 1 es que nunca dejes de hablar con Dios. Es como hablar con tu mejor amigo. El día que dejes de hablar con Dios, tu alma comenzará a secarse, tu espíritu comenzará a dolerse y un sequedal vendrá en lugar de verdor. Nunca dejes de hablar con Dios como con tu mejor amigo. Consejo número 2. Lee la palabra del Señor todos los días. Haz de ella tu mejor amiga. Deleítate en ella. Guarda y haz conforme a todo lo que está escrito en ella, y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y no dejes de congregarte. Nosotros, la Comunidad Internacional de Avivamiento, tenemos las puertas abiertas para que asistas a una de nuestras poderosas reuniones si no tienes iglesia. Si tú tienes iglesia y es una iglesia donde se predica una sana doctrina y una sana palabra de Dios, apoya ese ministerio y camina en la obediencia de Dios. Quiero recordarte que estamos en Colombia, Melgar, Tolima, y las puertas de la Comunidad Internacional de Avivamiento están abiertas.
Recuerda esto, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios te bendiga.